Hey, ¿qué tal, gente? Continuamos con la historia. Antes de continuar, por si tienen curiosidad, esta parte abarca los capítulos 8 y 9 en Wattpad. Dicho esto, como siempre, recordarles que el link al perfil de los autores estará en la descripción por si quieren ir a apoyarlos. Y ahora sí, sin más, disfruten del capítulo. Archer, estaba sentado con serenidad, siendo las estrellas y el frío viento su única compañía en el techo de aquella casa, donde bajo del mismo estaba su máster, con lo que debían ser dos enemigos. TSH, dice ser muy cuidadosa y luego váyase algo como esto. Qué imprudente, pensó con fastidio por la decisión de su máster, no podía hacer nada por ello ahora. Estaba hecho, solo podía cumplir con su orden y estar en ese lugar. Aunque el lado bueno, es que podía estar totalmente solo para pensar, pensamientos que habían comenzado a moverse dentro de su cabeza como si de engranajes se tratasen. Momento. Para él era más que claro, fue desde que había visto a Saber, susurró, el semblante en su rostro se arrugó en seriedad. Justo en ese preciso momento donde cruzó espadas con ese Servant que se encontraba dentro de la estructura bajo de él, supo que no era normal. De manera irónica, podía sentir claramente cómo la oscuridad envolvía completamente a esa mujer. Por otro lado, su identidad no fue algo muy difícil de acertar realmente. Tenía que ser el rey de los caballeros, su espada y fuerza descomunal eran las únicas, pero más que necesarias pruebas para dar con ello. Sin embargo, su arma estaba algo cambiada con el diseño que todos conocían, seguramente por esa oscuridad que tanto le inquietaba. Pero había algo que no entendía por mucho que lo pensase, ¿por qué dejar que su identidad sea descubierta tan fácilmente? ¿No podía ocultar su rasgo más característico, que era su espada? No podía entenderlo. Pero eso, realmente no era de las cosas más importantes en las que pensaba. Ella alcanzó a pelear 2 veces esta noche. Definitivamente pude sentir como otro Servant huida a la vez que nos acercábamos al lugar más y más. Si eso es así, cualquier máster y Servant capaces hubiesen presenciado o sentido lo que pasó a continuación cuando llegué junto a Rin. Y eso es un problema. Su mirada periférica captó por un leve instante un leve destello blanco proveniente de un árbol a unos 400 metros de distancia. Maldición, quería estar equivocado, pensó levantándose con rapidez de su sitio, tenía que hacer algo. Cerró sus ojos por un momento, para poder sentir que se supone que estaba en ese sitio. Sintió una leve cantidad de maná proveniente del lugar. ¿Un familiar? Pensó, si estaba en lo cierto, tenía que eliminarlo lo más rápido posible antes de que huyera. Se apresuró en materializar su arco, tomándolo con fuerza y delicadeza en un balance perfecto como todo excelente arquero, apuntó con toda la presión posible al lugar en donde estaba puesta su mirada llena de determinación. Nunca había fallado un disparo, definitivamente mantendría su buena racha esa noche también. Haciéndole honor a su clase, Archer en ese disparo dirigido a su objetivo. Con un tiro perfecto, vio como aquella brillante cosa blanca caía inerte al suelo. Haciendo uso de su aguda vista, le dio un vistazo a aquello sin moverse un centímetro de su sitio. Eso era un pájaro hecho de hilos, pensó al ver a lo que había tumbado. Definitivamente era un familiar, perteneciente a un fuerte máster, los estaban vigilando. Tenía que decirle a Rin que debían cambiar de sitio lo más rápido posible y ser mucho más cautelosos. Seguramente todo el alboroto que había hecho Saber hace un rato, como había previsto, debía haber atraído a ese máster, y quién sabe cuántos más sabían de esto y estaban en las sombras. Archer tenía todo ello en mente, decidido a informarle lo antes posible a su máster sobre su inquietante descubrimiento. Hizo desaparecer el arco en sus manos en partículas de maná. Sin embargo, apenas guardar su arco, materializa a toda velocidad sus 2 espadas gemelas en sus manos, debido a que siente como algo aterriza tras suyo. 2 dagas aparecieron de la nada en su campo de visión y se acercaron a su cuello con la clara intención de asesinarlo ahí mismo, pero Archer fue lo suficientemente rápido como para apuntar sus 2 espadas al abdomen de su atacante. Las armas de ambos individuos se detuvieron a pocos centímetros de sus objetivos. Ambos se quedaron justo en esa posición, sin mover un músculo. Habían llegado a un punto muerto. Buenos reflejos, Archer. Aunque es extraño ver a un arquero usando espadas, escuchó el arquero muy cerca de su oído, sin dudas era una mujer quien le hablaba. Me lo han dicho antes. Déjame adivinar tu clase. No eres Saber ni Lancer. Un assassin no se atrevería a atacar de manera tan descuidada. No eres caster y por supuesto tampoco eres un berserker. ¿Estoy en lo correcto al decir que eres Rider?
Archer preguntó con algo de relajación. Una leve risa se dejó escuchar por parte de la mujer antes de contestar aquella pregunta. Completamente, confirmó sonriendo levemente, acercó un poco más sus dos dagas hacia el cuello de su enemigo, momento en que también pudo sentir como las dos espadas en su abdomen comenzaban a rozarla. Así que Ryder ha venido hasta aquí, obviamente por medio de lo que pasó hace poco. Esta ayuda está saliendo cada vez más cara, Rin. Primero un sello de comando, y luego esto. Y todavía puede ir a peor, dudo que Ryder se vaya a ir así nada más, pensó Archer en todo lo que estaba pasando. Las probabilidades de tener una pelea con Ryder en ese momento estaban a toque de la escala, no era algo que podía terminar de otra manera que no fuese derramamiento de sangre. Y si eso llegase a pasar, más Master y Servants podían llegar a la escena y empeorar todo aún más. Quería ser optimista y pensar que el familiar con el que había acabado hace nada pertenecía al Máster de Ryder, porque si no era así. Vamos a meternos en un lío, pensó con una gota de sudor bajando por su frente. Estaba por preguntar algo estúpido, pero tenía que cerciorarse. ¿Se puede saber dónde está tu Máster? No puedo verlo por ningún lado, preguntó Archer casualmente esperando a que respondiese lo que él quería. Respuesta que no tardó en llegar. Mi máster es lo suficientemente inteligente como para no revelarse en pleno campo de batalla. Entonces supongo bien al creer que tu máster ni siquiera está cerca de este lugar. ¿Verdad? Puedo decir que supones bien. Esa era justo la respuesta que Archer no quería escuchar. Ryder no tenía ninguna razón para mentir con eso, tomándola como si fuese la verdad, entonces eso significaba que el familiar de antes no era del máster de Ryder, era de alguien más. Por lo que ya sumaba otro problema. Frustrado de tanto pensar en el tema, y sabiendo que la única manera de zanjar el asunto era peleando como Servants que eran, decidió provocar un poco a su rival. Era su estilo, si iban a comenzar a pelear, iniciarían a su manera. Así es, tu máster es muy inteligente al no aparecerse por aquí, eso, o es un completo cobarde, se burló Archer. Sintió como las armas de Ryder se acercaban un poco más, él no se quedó atrás y también acercó las suyas hacia su enemigo. Un verdadero máster acompaña a su servante en la batalla por más estúpido y peligroso que sea. El destino del servante es el destino de su máster, culminó determinado el servant, pensando en su propio máster bajo sus pies. Y en eso estoy de acuerdo. Una vez que te mate, no dudaré en ir por tu máster, amenazó la mujer. Por supuesto, eso solo en el caso de que puedas derrotarme, Ryder, ¿por qué no lo averigüemos justo ahora? Propuso Ryder con decisión en sus palabras. Archer sonrió levemente por ello, era la oportunidad perfecta para mostrarle a Rin que estaba muy equivocada con él si pensaba que era un servant débil. Archer lanzó un swing con una de sus espadas con la intención de cortar el cuello de su rival, falló en el momento en que Ryder se agachó para evitar la filosa espada y de una patada hizo que se alejase unos metros de ella. Ahí mismo y ahora estando frente a frente, cargaron uno contra el otro, ansiosos por chocar por primera vez de lleno sus armas contra las de su oponente. Justo cuando estaban a centímetros de colisionar, ambos sintieron como el maná se concentraba bajo sus pies con una rapidez inaudita, teniendo en cuenta el poder que se acumulaba en tan solo parpadeo. Era como si el tiempo se hubiese detenido para los dos Servants, que estaban tan cerca de chocar sus armas. Ese minúsculo segundo de aviso no les preparó para lo que aconteció a continuación. El techo de golpe explotó bajo sus pies, haciendo que ambos pararan su ataque en seco y retrocedieran. Un rayo negro y rojo formó una gran y peligrosa línea divisoria entre Archer y Ryder, el primero sudó al ver lo cerca que le había pasado eso. Saber. Dedujo rápidamente el peliblanco la identidad de quien había hecho tal locura, la cual por un poco más casi impactó no solo en Ryder sino que también en él. Viendo el destrozo causado, no parecía ser muy acogedor ser el objetivo de un ataque como ese. Además, por supuesto que Saber podría sentir como otro servant aparecía en el lugar y actuaría en consecuencia. Los pedazos de madera y tejas volaron inevitablemente por el lugar, decorando con escombros la escena que se había vuelto caótica. El arquero llegó a ver cómo Ryder aprovechaba todo el alboroto y comenzaba a fugarse del lugar. De ninguna manera. No lo permitiré. Pensó soltando sus espadas, rápidamente materializando su arco, lo sostuvo con fuerza y temple, después de todo eso no dejaría que Ryder se fuese tan fácilmente. Saber Alter, después del ataque lanzado al techo por parte suya y haberlo desquebrajado en un inmenso corte en el mismo. Como si pensase igual que Archer, no tardó en saltar por el agujero en el techo y abalanzarse sobre Ryder lo más rápido que podía. No escaparás, pensó sosteniendo con fuerza a Excalibur y blandiéndola como solo ella podía hacerlo. Allí,
Archer con su arco y Saber con su afilada espada, estaban a pocos momentos de acabar con Ryder, que se dio un salto lo más rápido que podía fuera del terreno, salto que Saber Alter enseguida lo catalogó como ridículo e inútil. Le recordó al intento fallido de Lancer hace un buen rato, definitivamente podía evitar que escapase. Sin embargo, solo un segundo antes de que Archer disparase y que Saber saltase también en dirección a la Ryder en plena fuga. De la nada salieron muchos pájaros coloridos de un blanco muy parecido a un cristal de hielo, todos alrededor de la casa. ¿Pero qué demonios? ¿Familiares? Pensó Archer al verlos encima sobrevolando la casa en apenas momentos. Eran exactamente el mismo tipo de familiar que había exterminado hace nada. La sorpresa en su rostro se convirtió en terror al ver cómo éstas se transformaban en inmensas dagas, todas apuntando hacia él y Saber, por ende. TSH, qué molestia, pensó Saber desistiendo en su casa y dejando que Ryder escapase. Todo al darse cuenta de que el peligro estaba sobre ellos. Rin. Ponte a cubierto. Archer se apresuró en avisar a su máster con un grito de advertencia, a la vez que dejaba su arco y nuevamente era obligado a usar sus espadas. Tanto él como Saber tomaron sus armas y esperaron a que las dagas comenzasen a bajar, cosa por lo que no tuvieron que esperar demasiado. Las chispas no tardaron en salir volando junto con las dagas, que eran desviadas en todas direcciones por parte de los dos servants, el sonido seco de metal contra metal, aunque cuando las dagas no eran realmente metálicas, rechinaron en aquella tranquila noche una y otra vez como una tempestad lluvia torrencial de dagas. Y aún así, todas las cuchillas fueron desviadas con éxito ante la defensa perfecta hecha por los dos espíritus heroicos. Archer suspiró con algo de alivio, lo habían conseguido. Evitaron que esas peligrosas cuchillas que podrían llegar a matar a sus masters pasaran así a la casa, asunto arreglado producto de un trabajo bien hecho por parte de ambos servants, que mantuvieron la seriedad en su rostro conforme pasaban los segundos. Una vez pasó aquella tempestad de proyectiles, llegó el silencio. Un inquietante y para nada tranquilo silencio que a Archer no le daba buena espina, una gota de sudor bajó lentamente por su frente ante la incertidumbre que había en el ambiente, sus ojos bailaban furiosamente de lado a lado en busca de cualquier otro enemigo, y su preocupación fue hecha una rotunda realidad. Frunció el ceño en cuanto sintió como otros servants aparecían de golpe en el lugar, permaneciendo ocultos de sus precisos ojos y de la filosa espada del servant a su lado, no mostrándose, pero por medio de su presencia, dejar claro que estaban por ahí y que los estaban observando. El peor de los escenarios posibles, pensó Archer mientras afianzaba el agarre en sus dos espadas. Rápidamente llegó a contar 3 servants más aparte de él y Saber, más de la mitad estaban presentes esa noche. Pensó que se podría poner feo en caso de que un servant y su máster diesen con su ubicación, pero 3 tan solo en la primera noche. ¿En serio? No se planteó algo así ni en el peor de los escenarios. Sin embargo, ahí estaba, parado en ese techo junto a Saber, siendo el centro de la atención de esos servants ocultos y que podrían atacar en cualquier momento, quizás con el pensamiento de resolver la mayor parte de la guerra del Santo Grial esa misma noche. Saber Alter poseía solo neutralidad en su semblante ante la situación, no podía dar exactamente con las ubicaciones de los servants a su alrededor y era más que irritante que supieran exactamente dónde estaba ella, y que eso mismo no pasara al contrario. Sin embargo, ahora que lo pensaba, era una oportunidad para dejar las cosas más que claras, aprovechando que tenía toda la atención de aquellos sujetos protegidos por la oscuridad. Con ese pensamiento, alzó su espada negra de forma totalmente vertical, como si apuntase a la propia luna. Archer miró la acción de esta con incredulidad. ¿Qué era lo que pretendí? No hará lo que creo que va a hacer, ¿verdad? Pensó viendo cómo la decisión comenzaba a desbordar de los ojos de Saber Alter. No, definitivamente iba a hacer justo lo que pensaba. Ichigo y Rin pudieron ver el cómo la caballero levantaba su espada con fuerza y orgullo a través del agujero en el techo. La última había creado un escudo con su magia para ella e Ichigo ante la anterior advertencia de su servant. Y ahora, solo podían ver con admiración el cómo Saber mantenía su espada en alto. Pero, ¿qué se supone que está haciendo?, preguntó Ichigo caminando levemente hasta colocarse justo debajo del cráter en su techo. Rin negó con la cabeza ante la pregunta, sin saber qué. Espera, no me digas que va, susurró la chica, su rostro palideció ante la idea. No, debía ser imposible, Saber no haría algo tan estúpido con masters y servants ocultos en la oscuridad justo en este instante. Les habla Arturia Pendragon, el rey de Gran Bretaña y de los caballeros, comenzó con fuerza. Archer, Rin e Ichigo abrieron los ojos en shock. Maldita sea, sí que lo hizo. Está loca.
Archer gritó en sus adentros ante las palabras de Saber. Mismo pensamiento que pasó por la cabeza de Rin, por algo eran Master y Servant. ¿Cómo se le ocurría revelar su identidad tan a la ligera, como si no fuese nada? Por la cabeza de Archer y su Master, Rin. Sin embargo, en el caso de Ichigo era diferente. Sé como que Arturia Pendragon. Esa chica. Pensó con total asombro, creyó incluso que por un momento le fallaban las piernas por tal revelación, lo había llegado a pensar antes, pero creyó que debía ser algo imposible, hasta ahora. En ese momento recordó algo muy importante. Para invocar a un Servant en especial, necesitas algo suyo que le haya pertenecido a ese héroe en vida. Una reliquia que sirva como catalizador para la invocación. Las palabras de Rin habían resonado en su mente. Avalon volvió a pensar. Si lo que Rin decía era cierto, entonces ese objeto tenía que ver con la repentina aparición de Saber como su Servant. Contando con que ese diagrama de invocación del que Rin habló en dicha conversación era el mismo que había en el depósito, junto con esa legendaria vaina, todo parecía encajar. Pero no deja de ser algo increíble. Podía decir que a pesar de haber visto innumerable cantidad de cosas a su corta edad, estaba sorprendido y en estado de shock por la identidad de su Servant, más cuando dio con que tal importante rey, en verdad era una chica. Sus pensamientos fueron detenidos por la inquebrantable voz de Saber Alter, trayéndolo a la realidad y rompiendo el silencio de la noche. Como rey, siempre peleo por lo que quiero, hasta el final. Esto no es una advertencia, es una promesa de sangre así a todos mis enemigos. Por el filo de esta espada, Excalibur, todos los Servants que están en este lugar tienen y van a perecer. No hay opciones, no hay escapatoria. Puede que no sea esta noche, ni la siguiente, pero, en eso, bajó su espada a toda velocidad, y con firmeza la clavó en el techo bajo sus pies, colocándose ambas manos sobre el mango de esta. Yo, Arturia Pendragon, seré quien se alce como única e indiscutible ganadora de esta guerra del Santo Grial. No hay dudas. Pelearé contra lo que sea y con quien sea para conseguirlo. Si creen que pueden retarme, entonces salgan y enfréntenme justo ahora. El rey dictó sentencia, a la espera que hubiera represalias por sus palabras, porque estaba más que lista para arreglarlas esa misma noche. El silencio perduró con el pasar de los segundos, no había señal alguna de que iba a recibir alguna respuesta. Pero le no importaba, ya que sabía que el mensaje se había transmitido alto y claro. TSH, no estaba equivocado. Arthur Pendragon no es más que una niña habladora, habló por lo bajo Lancer mirando todo a la distancia en la cima de un árbol. Sí que había llamado la atención todo ese griterío por parte de la chica. Las palabras de esta hicieron que le hirviese un poco la sangre. Que así sea, Saber. No hay rival invencible en el campo de batalla. Eso deberías saberlo más que nadie, pequeña rey, culminó. Apenas lograr huir de esta hace minutos atrás, dio con que una nueva batalla había comenzado. Por lo que simplemente se dio una vuelta y volvió, y llegó justo a la hora del espectáculo. Archer y Rider a punto de matarse entre sí, la repentina aparición de Saber, junto con la al parecer alianza entre Archer y Saber, el discurso del rey prometiendo el correr de sangre por el filo de su espada, por supuesto poco antes de la presencia repentina de otros Servants en el lugar. Rider al parecer había empleado la misma táctica que él y se había quedado a ver qué sucedía. Todo ello solo para darse cuenta que un quinto Servant había aparecido no muy lejos de ahí. Ese tiene que ser Berserker. No hay manera de que Servants como Castero Assassin aparezcan en un sitio tan furtivo como este. Si el conflicto llegase a pasar a mayores, serían los primeros en caer en una batalla real, como debiluchos que son, culminó fastidiado. En ese momento sintió como su máster le llamaba, por lo tanto, su paseo por esa noche había culminado, procediendo a desaparecer en partículas azules. No pude encargarme de Archer, murmuró Rider observando todo, trepada a un árbol como si fuese una especie de araña. Llegó al lugar habiendo sentido la batalla a la distancia, solo para que a la hora de llegar al lugar, dar con que dos Servants estaban lo suficientemente cerca para pelear, pero no lo hacían, en cambio una parecía estar vigilando encima del techo. Eso es sin dudas una alianza. Sí que fue rápido, Saber fue el último Servant en ser invocado y no tardó en aliarse con Archer. Si tan solo no me hubiese dejado llevar, pensó en lo que pudo ser y no terminó siendo. Recordó el cómo Archer dirigió toda su atención a algo a la distancia y no tardó en sacar su arco. Era su oportunidad para acercarse y matarlo. Oportunidad que desaprovechó, y no solo eso, fue tan despistada que ante la inminente pelea de frente con el arquero, se había olvidado totalmente de que bajo sus pies había otro Servant presente. Sin duda fue una suerte haber podido salir del lío en que se había metido. Y todo seguramente había sido por
Dirigió su mirada hacia su derecha, en donde debía estar el Servant con la presencia más fuerte y asfixiante del lugar. Como sea, tenía que irse. Bastaba con la información recolectada ese día, que tan solo era el primero de muchos que venían en camino, donde todo podía llegar a pasar. Su deber como Servant era estar más que preparada cuando ese momento llegue. Con ese pensamiento, comenzó a saltar entre árboles y casas, en dirección a donde se encontraba su máster. Cuenta arrogancia. Tomaré el reto, rey de los caballeros. Tú y tu máster tienen toda mi atención. Puede que el destino sea caprichoso, el que el mismo Servant clase saber sea invocado en dos guerras distintas, rió una pequeña niña albina en el hombro de su peligroso berserker, a la vez que movía levemente sus piernas con diversión. Pero, eso ya no importa. No hay prisa, tenemos mucho tiempo por delante, la diversión apenas está comenzando, dijo, bajándose del hombro del intimidante Servant. Así que Archer y Saber unidos, Berserker, te vas a divertir mucho, tarareó felizmente hacia a la vez que comenzaban a caminar y a retirarse del lugar. Rápidamente, Archer y Saber sintieron como los demás Servants abandonaban el lugar. El primero dejó escapar un leve suspiro de alivio por ello, las condiciones definitivamente no estaban dadas esa noche para poder pelear a gusto. El tiempo sin duda llegaría, pero por un momento creyó que ese tiempo se había adelantado unos cuantos días. Todo por la persona que estaba solo a pasos de él. Oye, Saber llamó. La mencionada volteó levemente su cabeza, sin abandonar la postura de rey que aún poseía. ¿Qué pretendías hacer? Si esos Servants fuesen impulsivos y se hubieran lanzado hacia acá, nuestros Masters habrían estado en grave peligro, cosa que no podemos permitir, por supuesto, no lo podemos permitir, estuvo de acuerdo la caballero, pero para Archer no fue para nada convincente. Deja de jugar, Saber. Si supieras de ello, no hubieras lanzado esa provocación a los cuatro vientos. Si haces ese tipo de cosas tan a la ligera y no pensar antes en las consecuencias, todo puede salir muy mal, advirtió el arquero, caminando con la intención de saltar hacia dentro de la casa, para asegurarse del estado de su máster. Pero antes de ello, Saber contestó, sé que esto no es un juego, es una guerra. Y como guerra, no hay que demostrar ni un indicio de debilidad hacia cualquier oponente, al contrario, hay que hacer que se sientan débiles e inseguros. Así se comienza ganando una guerra. Archer, no puede existir ni vacilación ni miedo, solo decisión y confianza de lograr tus objetivos, aclaró firmemente, dejando su postura y haciendo desaparecer tanto a Excalibur de sus manos como la armadura que cubría su cuerpo. Esta se paró junto a Archer y saltó hacia dentro de la casa. Reflexionó un poco acerca de las palabras de esta. ¿Decisión y confianza para lograr tus objetivos, se preguntó en sus adentros, rápidamente llegando a una conclusión clara. Lamentablemente, tienes razón, Saber culminó algo melancólico, antes de lanzarse también al lugar donde estaba su máster esperando. Sería una noche larga, y sobre todo, no quería pensar en lo que serían los próximos días de aquella guerra. No era especialmente optimista por lo que seguramente vendría más adelante, comenzando por ese mismo instante. Les esperaba una guerra por el Santo Grial, muy movida. El sol iluminó su cabello naranja en un cálido resplandor mañanero, o no tan mañanero. Eran las 9 am en Ciudad Fuyuki, e Ichigo se encontraba sentado en una banca con relajación. Pero eso parecía, realmente estaba fastidiado en sus adentros por aquella situación en la que no quería estar. Justo frente a su banca, al otro lado de la calle parecía estar una tienda de ropa, a la cual el mismo Kurosaki no dejaba de mirar con claro fastidio y mal humor, nada nuevo en lo que respecta a su persona. Parecía estar solo, pero en realidad no lo estaba, en el espacio inocupado de la banca en la que se encontraba, sabía que debía estar Archer, vigilándolo muy de cerca. No hacía falta decir que no le hacía ninguna gracia estar al lado de un Servant que probablemente tenía muchas ganas de hacerlo pedazos. Alzó la mirada hacia el cielo, chasqueó levemente la lengua y cerró los ojos. De esa manera, seguramente se le haría más fácil recordar el cómo llegó a ese lugar y a esa situación tan molesta. La noche anterior, tanto Ichigo como Rin suspiraron en alivio, una tormenta muy peligrosa y llena de emociones acababa de pasar, y ellos estaban ilesos. Rápidamente, observaron cómo sus Servants bajaban de un salto de la terraza hacia dentro de la casa por medio del tremendo agujero creado por Saber Alter. Los bordes de este parecían arder levemente en energía púrpura, como si se tratase de un pequeño incendio. Archer y Rin no tardaron en intercambiar miradas que no eran muy positivas ni tampoco muy optimistas. Todo por lo que la Servant del peli naranja había hecho hace poco. Tenía que preguntar y Rin lo haría sin dudar. ¿Saber por qué les dijiste tu nombre?, preguntó la peli negra.
Ciertamente no lo entendía, ya que un Servant debía ser lo suficientemente inteligente como para saber algo tan básico. El nombre del Servant tenía mucho peso en aquella guerra, el saberlo o dejar de saberlo podía marcar diferencias en el campo de batalla, ya que no es igual saber a lo que te enfrentas a no saber absolutamente nada. Era un tipo de información que no se debía tomar a la ligera, ella como Master y Archer como Servant lo sabían muy bien. Seguramente Ichigo no estaba al tanto de ello, pero saber... ¿En serio no sabía de ello? ¿O lo hizo porque? ¿Por qué no? La espadachín contestó con otra pregunta, no entendiendo muy bien el punto. O no, sí lo entendía, y perfectamente, cosa que dejaría clara. Sé muy bien que revelar el nombre del Servant puede ser una desventaja a la hora de formular estrategias, pero de una u otra forma sería inevitable que diesen con el nombre de mi espada, y por ende, con el mío, explicó rápidamente, optó por sentarse frente a la mesa de sala con cierta tranquilidad. Además, de nada les sirve saber mi nombre, y formular una estrategia, si no son más fuertes que yo, aclaró rotunda, estando más que segura de sus capacidades. TSH, perfecto. Un Servant fuerte y arrogante, pensó Archer al escuchar aquello. Sin embargo, tenía que intentar bajarla de esa nubecita, al menos un poco. Y para ello estaba preparado para intervenir en la conversación. ¿Qué me dices de Berserker? No dudo que él fuera uno de los Servants presentes esta noche. Caster supone problemas justo a los Servants más fuertes como tú, tampoco dudo que supiera de todo lo que pasó aquí, al igual que con Assassin, afirmó Archer cruzándose de brazos. Saber Alter antes de responder cualquier pregunta, tomó un pequeño sorbo de una taza de té que había quedado intacta en la mesa después de toda la locura anterior. Su ceño se frunció levemente al probarlo, no sabía por qué pensó que sabría diferente a hace rato. Eso lo podremos saber cuando me enfrente a ellos y estemos cara a cara. Caster suele usar trucos baratos y Assassins, como su propia clase lo indica, suele ser un cobarde, expuso tranquila, como si fuese lo más obvio del mundo. Bueno, Archer no podía decir mucho ante aquella afirmación, ciertamente tenía razón. Observó a su máster en busca de alguna otra duda que aclarar, Rin también suspiró por todo aquello. Pero, todavía faltaba saber qué era lo que pensaba él con respecto a saber. Ichigo, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Preguntó sin mirarlo, a la espera de una respuesta. Respuesta que no llegaba con el pasar de los segundos. Rin estaba comenzando a enfadar por ello, nadie la dejaba hablando sola, por lo que rápidamente dirigió su mirada hacia el peli naranja y así decirle que hablara fuerte y claro. Pero para su sorpresa, viendo la expresión, y más que todo, hacia donde Ichigo tenía la mirada puesta, al parecer lo que menos le interesa era que saber haya o no revelado su nombre. Y ciertamente, Ichigo con el pasar de los minutos se recuperó del shock luego de saber de quién se trataba su Servant, creyó que la mejor manera de actuar en consecuencia sería como siempre lo había hecho, ser él mismo, o tratar de serlo lo más que podía cuando se tratase de ella. Maldición, conocía y trataba, o bueno, antes trataba de igual a dioses de la muerte, definitivamente podía manejarse en ese aspecto. Por ello, había una preocupación que según él, era más grande que si los demás sabían o dejaban de saber el nombre de su Servant, y eso era. Saber, destruiste el maldito techo, pronunció con voz de ultratumba, y un tic en el ojo derecho en señal de claro desencanto con eso que estaba mirando. Parecía que en un estúpido asteroide había caído en la casa. Muchas gracias. Mantendré este lugar tal y como está, por tus recuerdos. Él le había dicho eso a Taiga apenas llegar al lugar, y ahora mira. La casa y el terreno parecía maldita zona de guerra. Taiga lo iba a enterrar vivo, ya que seguramente no se había olvidado de esas palabras que él dijo. ¿Qué se supone que iba a hacer para arreglar eso en tan solo una noche? Su cabeza estaba hecha un lío en ese momento. Quizás solo debía mentir. No, ninguna mentira funcionaría con esa mujer, estaba loca y a pesar de que parecía ser estúpida era muy perspicaz, se daría cuenta de que le mentía. Además, ¿qué clase de ridícula historia se podría inventar para justificar la nueva vista al aire libre que tenía la sala de estar? Oye, Ichigo. Rin volvió a insistir al ver el por qué estaba de aquella manera. No recibió respuesta, así que se tomó el puente de la nariz y suspiró, le diría algo que seguramente quería escuchar. Ichigo, puedo arreglar el techo. Así que quita la patética expresión que tienes ahora de una vez, que no es para tanto. ¿En serio puedes hacerlo? Finalmente articuló con asombro el peli naranja volviendo en sí. Soy una maga de clase alta, no me subestimes. Puedo arreglar eso y más. No deberías sorprenderte, después de todo, arreglé el vidrio que rompiste hace rato, pero, ya tu deuda conmigo seguirá aumentando. No me importa, solo hazlo, declaró, no importándole la deuda. Bien, Tosaka iba a arreglar aquel desorden.
Esta caminó hasta quedar justo debajo del agujero en el techo y se detuvo ahí. Ichigo esperó que comenzase a arreglar aquello, pero no empezaba, más bien, vio cómo esta volteaba hacia él sonriente, una sonrisa que no le agradaba nada. Si no la conociera, diría que estaría sonriéndole de manera amistosa y algo coqueta, claro, si no la conociera. Sabiendo cómo era ella, estaba por... «Imi, por favor», preguntó la chica observando a Ichigo. Este maldijo todo lo que respectaba a Rin Tosaka en su mente. Estaba jugando con él y desgraciadamente sabía cómo sacarlos de quicio. ¿Cómo que por favor? Solo arréglalo y déjate de juegos, ya sé que estoy endeudado contigo. Trato de escabullirse y evitar la situación, cosa que no podría hacer. Te estoy haciendo un favor, puedes olvidar la deuda si tan solo me pides de amablemente que arregle esto. Ya sabes, soy toda una dama, todo lo que deberías hacer es mostrar un mínimo de agradecimiento cuando una chica tan linda te ayuda de buena voluntad, debatió con una sonrisa zorrona. Buena voluntad, ja ja ja, un poco más y le creo, pensó sarcásticamente el chico ante esas palabras. Pero mierda, cuando se pone así es caso perdido, creo que al menos en este momento debo ceder un poco, o es parte de mi orgullo el destruido, o mi vida si Taiga llega a ver la casa tal como está. Ichigo pensó en derrota, no había manera. Muy bien, muy bien. Te lo pido por favor, ¿contenta? Habló rápidamente. Oye no, eso no sonó muy convincente. Además, te faltó algo muy importante. ¿Y qué sería eso exactamente? Señorita Tosaka. ¿Eh? Ichigo ya no sabía ni de qué hablaba, cosa que la chica aclararía. Por favor, señorita Tosaka. No sabe cuánto le agradecería que me ayudara con mi situación, lo apreciaría mucho, eres mi salvadora, no sé qué haría yo sin ti, dijo Rin lentamente, dando a entender que quería escuchar exactamente esas palabras de la boca de Ichigo antes de hacer cualquier cosa. No puede ser, pensó el chico. Ichigo no podía creer que en verdad ella estuviese haciendo todo aquello, y más aún, que él en verdad esté pensando en decir eso, después de todo su cuello dependía de eso. Son solo unas palabras, Ichigo, esto no es nada para ti, maldición. Se goleó la cara con las palmas de sus manos y tragó saliva antes de hablar. Será rápido. Presente. Me iba a volver loco, pensó este observando tranquilamente a la pura y llana nada. Se sonrojó de manera inevitable en vergüenza ante el recuerdo de él diciendo aquella estupidez a Tosaka para que arreglase en techo. La sonrisa de esta en ese momento, aún más por lo que dijo luego de hacerlo decir algo tan vergonzoso. Muy lindo de tu parte, Ichigo, aunque hubiera arreglado el techo igual si tan solo te hubieses negado una vez más, pero al parecer sí que tenías ganas de adularme. Muchas gracias, le dijo esta sonriente luego de hacerlo decir tal ridiculez. Esa maldita le hizo hervir la sangre, el desquite tenía e iba a llegar en algún momento, y se iba a asegurar de aprovecharlo, aunque por momento no le quedaba otra opción de olvidarlo. Tal y como había dicho ella, arregló la casa y quedó como si nunca hubiera pasado nada, era increíble. La noche anterior fue pasando y Rin se despidió de él para tomar camino hacia su casa, pero minutos antes de que ésta se fuera, había pasado una situación algo extraña. Bueno, había comenzado todo por parte de él, a decir verdad. Oye, saber. No puedes ir por ahí vestida de esa manera. Pensarán que soy un maldito degenerado que contrató a una sirvienta para, no sé para qué, pero el punto que no puedes andar así, expuso, señalando el vestido de su servant. Esta ladeó la cabeza y frunció el ceño, la verdad es que no entendió muy bien el punto de aquello y así lo expresaría. No entiendo, ¿qué no se supone que soy eso mismo? ¿Un servant? Señaló con obviedad. Ichigo se palmeó la cara, la verdad es que tenía razón. Sin embargo, Rin sí que le había entendido, e iba a ofrecerle una solución que todo máster debía saber. Pero Ichigo, puedes hacer que tu servant pase a su estado espiritual cortándole el flujo de maná que le estás suministrando. De esa manera, ella desaparecerá y se hará invisible a la vista de todos. Claro, eso solo aplicará para personas, ya que otros servants sí que podrán verla. La chica explicó rápidamente, sonrió satisfecha por informarle de aquello tan importante. ¿En verdad, qué haría él sin ella? Sí, pero, ¿cómo se supone que corte el flujo de maná así a saber si ni siquiera puedo controlar el mío? Preguntó Ichigo virando sus ojos ante algo tan obvio. Bueno, aparte de que mi máster es un completo inútil como mago, yo no puedo pasar a mi estado espiritual. En ese aspecto soy diferente a otros servants, completó Saber Alter cerrando sus ojos. Una vena en la frente por parte de Ichigo se hizo presente, pero la verdad era que al menos por esa vez no podía replicar. Rin suspiró ante esas palabras de Master y Servant. Pero aún tenía unas bajo la manga. Archer, ¿podrías ser tan amable de buscar un bolso con ropa en mi casa? Preguntó con una amable sonrisa.
Amable sonrisa que ni Archer sabía que no era tan así. El Servant se negó al comienzo, solo al comienzo, sabía que su máster era obstinada a más no poder, así que ante la insistencia se resignó y tuvo que hacerlo. No sin antes maldecir unas cuantas veces a su máster en el camino de ida y venida. Mandarlo a hacer algo tan estúpido, era increíble. No pienso ponerme eso, fueron las frías palabras de Saber Alter cuando volvió con ese bolso del demonio. O sea que fui a casa y volví, para nada, pensó Archer al ir y venir en vano, decir que quería sentir como muchas espadas se le clavaban sin piedad era poco. O no, esa ya lo había sentido antes, así que descartado, buscaría otra forma de causarse autosufrimiento en su mente. Mientras Archer pensaba en ello, la conversación con la ropa como tema principal siguió su curso. Si quiere que me ponga algo de ropa, será a mi manera. Master, quiero ropa y la quiero ahora, dijo. No, exigió Saber Alter, como si estuviera dando una orden a un subordinado, a nada menos que un cualquiera, cosa que a Ichigo no le gustó nada. ¿Me ves cara de tienda en remate o qué? Ponte esa que trajo Tosaka y no seas caprichosa, ya dije que no me pondré esa ropa tan patética, contradijo, desviando la mirada hacia el lado contrario al que estaba Ichigo. La verdad era que ese comentario había sido una flecha envenenada para Rin, ya que le gustaba esa ropa. Usaré un sello de comando. ¿Te la pones o te obligo a ponértela? Tú decides, amenazó Ichigo alzando su mano y mostrando sus sellos de comando. Si usa un sello de comando para algo como eso, sería un incompetente como Master, replicó la Servant con aún más veneno. Incompetente y todo, pero harás lo que te digo, ¿acaso era un reto? Ichigo definitivamente lo vio como uno y no se echaría para atrás. Las chispas volaron entre Master y Servant, viéndose directamente a los ojos con no muy buenas intenciones. La verdad es que parecían ser más enemigos que aliados en ese momento. Rin decidió intervenir, ya que ciertamente sabía que Ichigo realmente era capaz de usar un sello de comando si se le provocaba como lo hacía Saber. Ichigo, no creo que debas usar un sello de comando para algo tan estúpido, intervino. ¿Y tú con qué cara dices algo como eso? Le preguntó Archer con fastidio, recordando lo acontecido el día de ayer con su máster al ser invocado. Cállate. Tartamudeo, está enrojecida. Como sea, no me pondré esos trapos sucios, siguió con lo suya la Servant de la espada. Le causaba asco ponerse aquella linda camisa blanca con falda azul, ¿qué era ella, un hada o algo parecido? Jodidamente perfecto, parece una pequeña de 14 años y quiere hacer lo que le dé la gana, suspiró el Kurosaki. Un comentario que hizo enfurecer a la caballero. ¿Cómo te atreves a llamarme pequeña, maldita zanahoria parlante? Contestó al insulto con otro. Ichigo ignoró ese insulto para su cabello olímpicamente, esa clase de insultos ya que no servían contra él, estaba más que acostumbrado a ellos, por lo que siguió con lo suyo. Te llamaré pequeña las veces que me dé la gana. Ponte esa mierda de una vez y no seas exigente, cuánta necedad. Te cortaré la lengua y se la tiraré a las ratas si no paras en este instante, inténtalo, pequeña, provocó el Kurosaki a la mujer. Esta simplemente se levantó e hizo aparecer su espada. Este no se achicó y también se levantó, dispuesto a encararla. Todo parecía que se iba a poner muy feo entre Master y Servant. Toda la discusión desembocó en donde está Ichigo justo ahora, frente a aquella tienda de ropa, porque su Servant era una completa malcriada. Al final tuvo que ceder ante una nueva advertencia de Rin, diciéndole que le comprara lo que la Servant quería. Tal parece ser que los sellos de comando realmente eran muy importantes, por lo que tuvo que retroceder en la discusión. Por supuesto tuvo que poner de su dinero para comprar la ropa que le guste a Saber. Dio un largo suspiro en derrota, y también de cansancio. Salieron muy temprano por la mañana. Quería evitar que Taiga y Sakura vieran a Saber, o al menos retrasar el encuentro un poco hasta que se viera de manera decente, aunque la verdad era lo que menos le preocupaba. ¿Cómo se lo tomaría Taiga? El que le vaya a decir que Saber se quedaría un tiempo en aquella casa con él. Ya se lo imaginaba. ¿Y Sakura? Puede que apoye a Taiga en lo que sea que diga, sola puede hacerse cargo de ella, el problema está cuando Taiga y ella se alían. Para su suerte, o desgracia, ese día era domingo, por lo que no habían actividades académicas. Pero que no hubiera que ir a la escuela significaba que sin lugar a dudas, Taiga y Sakura estarían en su casa, ya que siempre estaban ahí los fines de semana. Lo más seguro es que ya estarían ahí instaladas mientras él estaba ahí sentado haciendo nada. Aunque, para empezar, ¿desde cuándo se le hizo normal que Sakura llegara y se quedara en su casa así como si nada? ¿Un año? Sí, debía ser ese el tiempo aproximado en que ésta se la pasaba en su casa.
La verdad era que no se quejaba, gracias a que Sakura estaba en su casa, comía de manera espectacular cuando ella cocinaba, por lo que quejarse no era una opción. Esa clase de pensamientos se esfumaron en el momento en que sintió como dos personas se paraban delante de él. Ya era hora, ¿qué tanto creen que hacía? Se paró en seco al ver a Rin dando un suspiro cansado por la persona que estaba a su lado, más que todo, por cómo iba vestida. ¿Qué sucede, Master? Saber preguntó acomodándose un poco la chaqueta, soltando un sonido de satisfacción. Era justo lo que quería. Nada perfecto, ahora no parecía una sirvienta, sino una gótica, y sabía que a pesar de parecer tranquila, era una de las góticas verdaderamente locas. Ichigo se pasó una mano por su brillante cabello antes de levantarse y comenzar a caminar. Cosa que imitaron las dos chicas y el servante invisible que iba con ellos. En el camino las dudas le llegaron a la mente conforme pensaba en cómo serían las cosas en casa a partir de ese punto, más que todo, dudas referentes ante lo ocurrido en su casa la noche anterior. La verdad es que, ahora que lo pensaba, que su casa hubiera sido perforada por saber era la menor de las preocupaciones. Lo más importante era que, luego de lo acontecido hace unas horas, todos los Servants sabían exactamente la ubicación donde tanto él como su Servant iban a residir desde el momento en que la invocó. No le importaría, si tan solo la casa fuera realmente solitaria, pero no era el caso. Personas inocentes y sin ningún conocimiento de la guerra como Taiga y Sakura muchas veces estaban en la casa con él. ¿Qué pasaría si algún Servant atacaba cuando ellas estaban cerca? Sin dudas ahora era un objetivo fácil de atacar por sorpresa, y si lo que Rin había dicho, de que prácticamente todos los Servants y Masters conocían con exactitud la ubicación de su casa desde el momento en que Saber lanzó un reto a todos sus enemigos, el peligro no hacía más que aumentar. Entonces, ¿qué haría? Dejaría la casa por un tiempo y le diría a Taiga y a Sakura que no se acercaran a la misma hasta el término de la guerra. Era una posibilidad, pero tendría que dar explicaciones muy claras de por qué tendrían que hacer eso, si no, no le harían caso, pero de tener que explicar, tendría que contarles la verdad, pero tampoco podía hacerlo. Maldito lío, pensó con molestia a la vez que su semblante se contraría dado sus pensamientos. Como si le leyera esos pensamientos que tenía, Rin iba a tomar la palabra. Sé que te preocupa. ¿Taiga y Sakura, no? Preguntó. Ichigo solo se limitó a asentir levemente, ya que si preguntaba seguramente le diría que era intuición femenina o una estupidez como esa. Hay cosas que aún no sabes con respecto a la guerra del Santo Grial. Esto como un juego, y como todo juego, tiene reglas, comenzó a explicar. Una de esas reglas, es que se tiene prohibido pelear cuando puede haber posibles testigos cerca. Mantener a la guerra del Santo Grial lo más confidencial posible es primordial para proteger la existencia de los magos. Ichigo trató de analizar esas palabras rápidamente, y abrió sus ojos ante la revelación en cuanto dio con el punto. Rin al verlo decidió culminar y afirmar más aún lo que había dicho. Es exactamente lo que estás pensando. Mientras haya gente aparte de ti y Saber en la casa, ningún Master ni Servant puede atacarte, ya que estaría infringiendo esa regla que es prácticamente inquebrantable. Seguramente te mandarán como un aviso para acordar un lugar donde no haya nadie para comenzar la pelea y evitar romper esa regla. Romper esa regla es ir en contra de todo lo que significa ser un mago. Antes de atacarte deberán asegurarse de que no haya nadie alrededor. Ahora lo entendía, era como un peso que se quitaba de encima. El alivio llegó con rapidez a él. Ahora, Rin tenía su propia duda desde el día de ayer. La tuvo justo desde el momento en que le informó a Ichigo sobre la guerra del Santo Grial. Ichigo, quería preguntarte algo, comenzó diciendo. Este ladeó un poco la cabeza sin dejar de caminar, en señal de que la escuchaba. ¿Cuál es tu deseo para el Santo Grial? Ichigo se detuvo en seco, por lo que ella también lo hizo. ¿Es verdad? ¿Cuál era su deseo? ¿Por qué había aceptado pelear desde un principio y sin negarse a ello? Claro, yo tengo un deseo. Algo que perdí y quiero de vuelta, pensó. En su rostro se le formó una leve sonrisa, cosa que no pasó desapercibida para la chica, que se extrañó por el gesto poco visto en el peli naranja. Deseo recuperar algo importante, eso es todo, dijo seguro sin dejar de caminar. Bien, eso fue muy convincente para ella, seguramente no sería nada malo, por lo que le dejaba tranquila. Pero, este volvió a tomar la palabra. Recuperar algo, además de evitar que otra guerra vuelva a terminar en desastre y muera gente inocente. Si puede cumplir mi deseo a la vez que evito que un maldito psicópata obtenga el Grial y haga lo que le dé la gana, entonces la decisión es más que obvia, culminó volviéndose así a la chica con una sonrisa que pocas veces mostraba, genuina, pero ruda a la vez.
Lo tenía claro ahora, parecía un estúpido, pero no tanto. Vio determinación arder en sus ojos, así que estaba segura esas palabras eran sinceras. Sin embargo, vio como el rostro de Ichigo pasaba de tener aquella sonrisa confiada, a una expresión de absoluto terror, más específicamente mirando a su lado, donde estaba debía estar Saber. Rin se volteó hacia ese lado con extrañez, y rápidamente su expresión se tornó no muy distinta a la de Ichigo. ¿En dónde mierda se metió Saber?, pensó Ichigo al ver cómo ésta brillaba por su ausencia, y lo peor es que no lo había notado hasta ahora. ¿Desde cuándo se había separado de ellos? Ichigo. Estúpido. ¿Cómo no te diste cuenta? Le gritó Rin con irritación. Yo. No me jodas. Tú eres la que estaba caminando a su lado. Se defendió el chico de la misma manera. Disculpa. Es tu Servant. Bueno, tenía un punto, un gran punto a decir verdad. Hablando de Servants, Ichigo se calmó un poco, a la vez que proseguía. ¿Dónde está el tuyo? Archer. Debe estar justo aquí. A diferencia del tuyo, claro. Manifiéstate, Archer dijo confiada y con calma, segura de que este aparecería a su lado. Los segundos fueron pasando, la brisa sonó por el ambiente al igual que el cantar de un grillo. ¿Archer? Preguntó al aire, perdiendo la paciencia. Archer. Gritó ya fuera de sí. Nada pasó, lo que solo significaba una cosa. Y pasa que el estúpido soy yo, dijo irónicamente Ichigo. Sí, Archer y Saber se habían ido. Rin no se rindió y recurrió a otro método, la telepatía con su Servant. Tuvo resultados casi al instante. Bueno. Vi cómo Saber se separaba de ustedes sin que se dieran cuenta, por lo que también me separé y la seguí, explicó el Servant con tranquilidad en la cabeza de su máster. Por el tono no parecía estar pasando nada grave, por lo que pudo tranquilizarse. Bien. ¿Y se puede saber qué están haciendo ahora? Preguntó con un suspiro. Ichigo simplemente esperaba a su lado de brazos cruzados. Por mi parte, nada. Por parte de ella, creo que es mejor que lo vean ustedes mismos definitivamente, esa pausa no le gustó mucho. Rin rápidamente le indicó a Ichigo que la siguiese, Archer en la mente de su máster solo le dijo que regresaran sobre sus pasos, no se separó muy lejos de la tienda en donde estaban antes. Paso por paso, regresaron casi a su punto de partida. Y justo ahí, Ichigo se detuvo en seco, tratando de analizar lo que su Servant estaba haciendo. Veía a Saber demasiado tranquila al otro lado de la calle, sentada en la mesa de un puesto de comida chatarra. ¿Pero no es que los Servants no necesitan comer? Preguntó Ichigo con un tic en el ojo viendo la escena, y él como su Servant tenía sobre la mesa unas 3 hamburguesas tamaño familiar. En un momento dado Rin le había dicho que estos no necesitaban ningún tipo de alimento, ya que se nutrían del maná de su máster. Pero ahí estaba Saber, devorando esas hamburguesas como si su vida dependiera de ello. No necesitan, pero sí pueden. Pero esto es, Rin dejó al aire, no sabiendo realmente qué decir. Más aún cuando Saber Alter mordía una gran porción de la hamburguesa y rápidamente tomaba de lo que parecía ser una gaseosa. Espera, ¿estaba tomando directamente de una botella de 2 litros? No pude detenerla. Es una cabeza hueca muy obstinada, suspiró en derrota Archer dentro de la cabeza de su máster. Servant y máster se quedaron parados de un lado de la calle, viendo cómo Ichigo cruzaba la misma para quedar parado justo al lado de una Saber que no paraba de comer, al parecer no dándose cuenta de la presencia de este a su lado. Ichigo puso sus manos de manera algo violenta sobre la mesa, sacándola de su mundo y al parecer sorprendiéndola un poco. ¿Se puede saber qué estás haciendo? No, mejor no respondas eso, es más que obvio. La verdadera pregunta es, ¿por qué te separaste así nada más, y con qué dinero es que compraste todo esto? Esta pareció tragar con algo de dificultad antes de contestar cualquier pregunta, una vez hecho encaró a su máster, regresando a su habitual seriedad. Parecías estar hundido en tus pensamientos, no quise molestarte oye, pero qué considerada, muy sospechoso pensó Ichigo entrecerrando los ojos hacia esta, ya que era un cambio muy extraño en tan poco tiempo con respecto a la actitud de esta hacia él. La Servant ante el silencio continuó con su explicación. No tengo ninguna obligación de decirle algo a esa chica. Así que solamente olí algo delicioso y me acerqué. Y sobre el dinero, esto lo compré con lo que sobró de la ropa, culminó, con una seriedad que no concordaba con la situación en la que estaba, ni con las últimas palabras que dijo. Ichigo estaba a punto de seguir protestando por ello, hasta que su estómago sonó. Mierda, era cierto, salieron tan temprano que no había desayunado.
Podía sentir como su hambre era amplificada debido a las 2 hamburguesas restantes en la mesa a pocos centímetros de sus manos. Ya eran 2 porque en un santiamén Saber se había hecho cargo de una. ¿Master?, preguntó Saber notando el sonido. Tomó una porción de una de las hamburguesas y se la extendió a este. Tiene hambre, debe comer para recuperar fuerzas para las batallas que se aproximan, expuso igual de seria que siempre. Septiembre, definitivamente no era como ayer. Inclusive recordaba que por la mañana se había comportado lo suficientemente bien como para ir a la tienda sin algún problema o discusión. Aunque la noche, o más bien, su hora de dormir, haya sido un tanto extraña. Ichigo apartó dichos pensamientos inútiles, para pensar en algo mucho más importante y que tenía justo frente a él. Así que Rey de los Caballeros, Arturia Pendragon. Lo veo y aún no lo creo. Al parecer los historiadores no son muy buenos en su trabajo, eso, o ella misma hizo que su nombre se difundiera desde la antigüedad como si fuera un hombre. De todas formas, es algo extraña su actitud, literalmente cambió de la noche a la mañana. Puede que haya entendido que no hay devoluciones en cuanto a Masters y que estaremos juntos en esto quiera o no, por lo que, no perdió tiempo alguno, tomó la hamburguesa ofrecida por Saber Alter y se sentó al otro lado de la mesa, compartiéndola con su servant. Y tampoco perdió tiempo en pedir otras 2 hamburguesas. Tienes razón, Saber. Necesito reponer mis energías, aunque vaya desayuno más extraño, dijo al ver cómo el mesero dejaba su pedido en la mesa, junto con otra botella de gaseosa. Pensaba que definitivamente Taiga lo mataría si lo veía comiendo esa clase cosas por la mañana, diciendo que era malo para la salud y bla bla bla, tonterías. Justo ahí, Master y Servant comenzaron a disfrutar de un desayuno poco común, pero a la vez de cierta manera agradable. Inclusive se habían olvidado de que otro par de Master y Servant los estaban acompañando, los cuales se quedaron al otro lado de la calle observando todo. TSH, al final sí que se parecen, pensó Rin, sentándose en una banca que le aportaba sombra a ella y su acompañante. Esperaría que estos terminaran con su suyo para continuar.